Ya como les decía, teníamos que repasar un poco la fisiología, porque la verdad es que el hígado es un órgano muy complejo, pero debemos entender que justamente la fisiopatología de la cirrosis hepática es entenderlo como la disfunción de justamente este órgano, y pues este órgano cumple muchísimas funciones. Así que vamos a ver un poco tanto la fisio como un poquito de anato, porque también se va a relacionar bastante. Este es el contenido de la clase y bueno, vamos a iniciar un poco con la anatomía, con la circulación sobre todo, porque es bastante importante entender cómo es que se maneja esta circulación, ¿no? Para empezar, nosotros debemos situarnos inicialmente en lo que es cómo es que se irriga el hígado. El hígado va a tener dos fuentes de irrigación. La vena, la vena porta, que justamente va a ser rica en nutrientes, y la arteria hepática. Estas dos van a irrigar el hígado, solo que la vena porta va a ser rica en nutrientes, mientras que la arteria hepática va a estar rica en oxígeno, ¿ok? Pero finalmente, ¿quién es el que le da mayor suministro sanguíneo? La vena porta, aproximadamente un 85%. Chicos, quería confirmar que me escuchen bien, o está un poco bajito, aumento el volumen de mi voz, por favor, necesito que me digan. Todo bien, ¿no? Ya. Como les estaba diciendo, es importante que nosotros sepamos, por ejemplo, que la vena porta suministra nutrientes, pero ¿de dónde? Bueno, debemos saber que la vena porta se va a formar a partir de otras dos venas. La vena mesentérica, la vena mesentérica superior y la vena esplénica. Y de la vena esplénica viene la rama de la vena mesentérica inferior. Esto es algo importante. Esto es casi en la mayoría de los casos, aunque también hay casos que pues, pueden drenar directamente de la vena porta. Pero esto es lo normal, ¿ok? La vena porta es formada por la vena esplénica y la vena mesentérica superior. Y justamente de qué órganos drenan estas venas. La vena esplénica va a drenar tanto al vaso, al páncreas y a una parte de lo que es el estómago, ¿no? Mientras que la vena mesentérica superior va a drenar lo que es el intestino delgado, el ciego, una parte del colon ascendente y parte del colon transverso, ¿no? Mientras que la vena mesentérica inferior va a drenar tanto al colon izquierdo, al sigmoides y al recto. Eh, bueno, de ahí esto es importante porque después de esto vamos a ver que acá tenemos nuestra tríada portal, que justamente es la arteria hepática, la vena porta y en este caso los conductos biliares. Vamos a primero enfocarnos en lo que es la circulación, ¿ok? Acá tenemos tanto nuestra arteria como nuestra vena que van a darles un suministro sanguíneo a lo que son nuestro hígado, ¿no? Y acá podemos ver estas paredes de hepatocitos. Estos finalmente cuando ya van convirtiéndose en capilares, vamos a formar a los famosos capilares sinusoidales, ¿ok? Y esos capilares sinusoidales van a pues contener tanto, van a ser ricos tanto en oxígeno como en nutrientes. Y estos se van a drenar en esta venita que podemos ver acá, que es central, que es la vena terminal hepática o la vena central. Y bueno, la vena central, como vamos a verlo aquí, va a terminar en lo que es la vena hepática, ¿ok? Y de la vena hepática, pues se drena en lo que es la vena cava inferior y luego, pues, al corazón, ¿no? Por lo que es la aurícula derecha. Bueno, chicos, eso es un pequeño recuento anatómico y ahora sí pasemos un poco a cómo se ve de forma, pues, microscópica, ¿no? O cómo se vería, ¿no? En este gráfico del Boron que les va a ayudar a entender bastante lo que es la unidad funcional del hígado, que en este caso es el lobulillo hepático. El lobulillo hepático va a estar conformado, como pueden ver, es un hexágono, ¿no? Y va a contener cordones de hepatocitos, que son los acá, lo voy a agrandar un poco más. Estos cordones de hepatocitos, que a su vez van a estar formados tanto por esta tríada portal, como ya les había dicho, la arteria hepática, la vena porta y el conducto biliar. Y a su vez esta vena hepática central. ¿Ok? Acá podemos ver mira, un zoom de este pedacito que es prácticamente esto. Acá vamos a ver justamente estos cordones que son los hepatocitos. ¿Ok? Los hepatocitos son células epiteliales que van a cumplir una función muy importante, bueno, muchas funciones, pero de forma, por decirlo así, estructural, se van a encargar de separar a lo que son los sinusoides de lo que son los canalículos biliares, ¿ok? Se van a encargar de separar estos dos. Para eso, ¿cómo nosotros lo vamos a diferenciar? Me parece que acá tengo un gráfico. Ya miren.
Este es nuestro hepatocito y como podemos ver, tiene como microvellosidades, ¿verdad? Ya, estas microvellosidades van a estar mirando hacia lo que son el endotelio, ¿no? El endotelio capilar sinusoidal o hacia los capilares sinusoidales. Y la otra carita, que es la carita apical del hepatocito, va a estar mirando a lo que es el canalículo biliar. Así que como se van a dar cuenta, este hepatocito de forma pues ilustrativa va a tener esta forma hexagonal, ¿no? Mirando hacia lo que son el endotelio, van a tener estas microvellosidades. Mientras que a esta cara apical acá vamos a ver a los canalículos biliares. Ahora, para esta patología es muy importante entender esta parte de acá, ¿ok? Así que mucha atención. Nosotros podemos ver que acá está el endotelio, ¿no? Que es un endotelio fenestrado para que permita el intercambio eficiente de los nutrientes y, bueno, el mismo aporte sanguíneo con los hepatocitos, ¿ok? Acá nosotros tenemos nuestras fenestraciones. Y otra cosa muy importante es que entre los sinusoides y también los hepatocitos se forma un espacio, que es el espacio perisinusoidal o el espacio de Dice, donde vamos a encontrar justamente estas células estrelladas hepáticas, que su función de forma fisiológica, de forma normal, va a ser la producción de vitamina A, ¿ok? Pero ahora vamos a ver que estas van a ser un target muy importante para el desarrollo de esta fisiopatología, ¿ok? Así que acuérdense, nosotros tenemos este espacio de Dice, que justamente es un espacio formado entre el endotelio capilar sinusoidal y los hepatocitos, ¿no? Y su función fisiológica es la producción ¿de qué? De vitamina A. Chicos, ¿hasta ahí todo claro? ¿Sí? Ok, gracias. Pasemos un poco también ahora a hablar de las funciones. Como ya les había mencionado, las funciones del hígado son bastante, pues, del metabolismo, ¿no? Del cuerpo. Es increíble todas las funciones que puede desarrollar este órgano. Y también es importante saberlas porque de aquí van a derivar justamente la clínica, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos que el hígado se va a encargar de la síntesis de proteínas, principalmente de la albúmina, que sabemos que es una proteína circundante en la sangre, que justamente va a representar el 80% de las proteínas que se encuentran en sangre. Luego también tenemos a la síntesis de las lipoproteínas, que ustedes ya saben que se encarga justamente para regular lo que es el metabolismo del colesterol, ¿no? Las LDL, las HDL, las VDL, etc. También tenemos síntesis de factores de coagulación, que a fin de cuentas también vienen a ser proteínas, como el fibrinógeno, la protomina, las globulinas, etcétera, etcétera, que lo que van a encargarse justamente de regular lo que es el proceso de coagulación. A su vez, también el hígado tiene una función de desintoxicación, que en este caso justamente se va a encargar de neutralizar toxinas y fármacos. Es por eso que cuando ustedes lleguen a farmacología, vamos a hablar del primer paso hepático. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer el hígado va a ser someter a estos fármacos, a estas toxinas, a diversos procesos metabólicos que van a conducir a finalmente que no sean tóxicos, ¿no? Y no se distribuyan de forma tan fácil. Es por eso que el flujo, una vez que llega al intestino y bueno, se absorbe, luego va a pasar primero por la circulación portal, o sea, va a ingresar al hígado por la vena porta, ¿no? De la vena mesentérica superior va a la vena porta y de la vena porta pues va a los capilares sinusoidales y ahí se realiza el intercambio entre el sinusoide y el hepatocito. En este caso el hepatocito pues ya se encarga de hacer esta función de detoxificación, el primer paso hepático, el segundo paso hepático, etcétera, que justamente evita que haya unas toxinas, ¿no? A nivel de sanguíneo. Ahora, también se encarga de la transformación en amoníaco y en urea. Y esto es muy importante también porque justamente una de las complicaciones clínicas va a ser lo que es la encefalopatía hepática. Y esa consecuencia de la acumulación o el aumento en concentración del amonio, ¿ok? Ahora, también tenemos depósitos de sustancias. Nosotros sabemos que el hígado también puede servir de reservorio, por ejemplo, de glucógeno, de triglicéridos, de vitamina B12, de hierro y de cobre. Ahora, otra función también muy importante relacionada a la clínica
que como spoiler es la ictericia, se va a asociar mucho a la producción de la bilis. Y la bilis justamente que nos ayuda para la digestión de alimentos, específicamente los alimentos que son ricos en grasas o en lípidos, por decirlo así. Es muy importante para justamente generar estas micelas, ¿no? Para que sea más fácil su digestión. Ahora, también es importante para el metabolismo de los carbohidratos. Nosotros sabemos que tenemos distintos procesos metabólicos en relación a lo que es la glucosa. Por ejemplo, la formación de glucosa a partir de compuestos no carbonados tenemos a la gluconeogénesis, es decir, por ejemplo, de aminoácidos podemos obtener lo que justamente es glucosa, para luego obtener lo que es la glicólisis y a partir de la glicólisis pues obtener tanto ATP como piruvato y este piruvato que ingresa a lo que es el ciclo de Krebs, ¿verdad? Ahora, la glucogenólisis es justamente como ya lo habíamos mencionado, en el hígado se va a realizar lo que es el almacenamiento del glucógeno, pero este glucógeno cuando nosotros requeramos de pues energía se va a tener que degradar y justamente este es el nombre, ¿no? La glucogenólisis. De glucógeno vamos, o sea, el reservorio de glucosa, vamos a obtener glucosa libre o disponible para hacer el proceso de glicólisis. Y también tenemos la glucogenólisis, que justamente es la formación del glucógeno a partir de pues muchas moléculas de glucosa, ¿no? Bueno, este es un poco un resumen de las funciones, porque si es que entráramos en detalle realmente en cada una de las funciones, pues la clase sería larguísima, ¿no? Pero es importante que ustedes tengan muy en cuenta cuál es la función del hígado. Hasta aquí podemos ver que es una función de metabolismo, de síntesis, también de desintoxicación y una parte también de la producción de la bilis, que es un compuesto muy importante, a tal punto que para eso tenemos los canalículos biliares y luego los conductos biliares, ¿verdad? Para que luego posteriormente se vengan a almacenar en la vesícula biliar en caso pues proceda lo que es la ingesta de lo que son los lípidos. Ahora sí, hablemos un poco ya en sí de la enfermedad, que en este caso es la cirrosis hepática. Entendamos a la cirrosis hepática como el tejido funcional cada vez menos disponible, ¿ok? ¿Por qué? Porque va a haber un proceso de cicatrización que va a ser de forma prolongada, de forma crónica, que finalmente va a condicionar a que tengamos más tejido que es cicatricial o fibrótico que tejido funcional, o sea, los hepatocitos, ¿verdad? E incluso cuando nosotros veamos los cambios morfológicos, vamos a ver que estos cambios morfológicos van a explicar, se va a formar literalmente una cicatriz. Ahí explica justamente estos nódulos, ¿no? Que van a tener un centro, que ese centro va a ser que tejido hepático funcional rodeado de tejido fibrótico, ¿no? Ahora, hablemos de cuáles son las causas más importantes. Entre las tres causas más importantes tenemos uno, lo que es el alcoholismo. Es muy importante destacar que el consumo crónico del alcohol casi siempre va a derivar en lo que es la cirrosis hepática. Ahora, luego también tenemos a la enfermedad hepática grasa o la esteatosis hepática, que justamente se va a asociar a lo que es una disfunción metabólica. Y justamente para fines de esta clase vamos a entenderla como la causa más importante y la que tiene mayor prevalencia por el incremento en la incidencia de enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus tipo 2, la resistencia a la insulina en general, ¿no? Porque ahí entraría el síndrome metabólico y la diabetes mellitus tipo 2, incluso la obesidad. Es por eso que esta enfermedad, la estetosis hepática, cada vez está teniendo más representación. Y ahora en nuestro Perú, ¿qué es lo que predomina? La hepatitis viral crónica. Recordemos que nosotros tenemos distintos virus y distintas características de los virus de la hepatitis. En este caso, les he traído un resumen que es, por ejemplo, del virus de la hepatitis A, B, C, D y E, que básicamente esto es un poco de micro, pero la verdad es que es muy importante porque debemos reconocer cuáles son los tipos de virus que se van a asociar a la cirrosis. Porque, por ejemplo, acá en nuestro país, ¿cuál es la hepatitis viral que predomina? En este caso tenemos a la B y la C, pero es igual importante que conozcan los distintos tipos. Por ejemplo, en relación a la hepatitis A, nosotros vamos a ver que esta transmisión es fecal-oral. Puede ser por alimentos contaminados con heces, incluso con el agua o un contacto cercano. Pero hay que entender que también esta evolución de este virus, de esta hepatitis, va a ser autolimitada. No va a requerir pues de una intervención, ¿no?
y además va a tener una vacuna que es altamente eficiente. Ahora, también tenemos el virus de la hepatitis B, que a diferencia de la hepatitis A, esta se va a dar por contacto con contenido sanguíneo y fluidos corporales. Es por eso que la hepatitis B es la principal, es la única que se va a asociar a la transmisión vertical, es decir, de la madre a pues, su bebito, ¿no? A su neonato. Es por eso que hay una transmisión perinatal. También puede ser, obviamente si estamos hablando de fluidos corporales, puede ser por algún contacto sexual y también puede ser, por ejemplo, por estas jeringas, personas que utilicen drogas endovenosas. Y como ya hemos mencionado, esta puede evolucionar a ser crónica. Tiene tendencia a ser crónica, pero también hay en algunos casos que puede quedarse como un cuadro agudo. Y también tenemos una vacuna disponible, ¿no? La hepatitis C, esta es la principal forma crónica, ¿ok? Acuérdense, C crónica. Y esta también se va a asociar a la exposición a sangre contaminada, especialmente a personas que pues tengan esta práctica de utilizar jeringas compartidas para pues, drogas endovenosas, ¿no? Jeringas, transfusiones, etc. Incluso como personal de salud también tenemos bastante riesgo a contraer esto por justamente la exposición, ¿no? A esos exámenes sanguíneos, a pincharnos con las agujitas, por eso hay que tener mucho cuidado. Y también, como ya mencioné, la principal forma crónica. Y no tenemos una vacuna disponible. La hepatitis C, en este caso, puede agravar el cuadro de la hepatitis B, ¿ok? Se requiere una infección previa para que se desarrolle este cuadro. Y se transmite, bueno, si es que depende de una infección previa de la hepatitis B, va a requerir de una transmisión, pues, tanto por fluidos corporales, sangre o incluso prácticas sexuales, ¿no? Y bueno, o sea, se habla, ¿no? Que la cobertura de la vacuna de la hepatitis B también puede, pues, tratar o prevenir lo que es esta forma, ¿no? Del virus. Y la hepatitis C finalmente se parece mucho a la A, ¿ok? Bueno, acá les traje, esta es la forma del virus de la hepatitis B. Y en realidad esta parte de aquí es muy importante cuando, por ejemplo, nosotros hagamos los exámenes de laboratorio, lo más probable es que lo hayan visto en micro, porque dependiendo de cómo sean estas características, nosotros vamos a determinar si es que esta hepatitis es activa, si es que, cómo se llama, o es un cuadro crónico o agudo, etcétera, ¿no? Ahora, en relación a la epidemiología, a nivel mundial debemos saber que la cirrosis pues por alcohol causa el 5.3% de las muertes globales y pues representa el 1.2 de los días con esta enfermedad, ¿no? La prevalencia afecta al 24% de la población, principalmente por hígado graso no alcohólico. Es por eso que a nivel mundial se toma como principal causa lo que es la estetosis hepática, ¿no? O la enfermedad hepática grasa. Y el alcohol, pues hasta el 35% de los bebedores crónicos desarrollan cirrosis o cáncer hepático. Es por eso que es un cuadro, pues, es un porcentaje muy importante de personas que beben de forma crónica, ¿no? O son bebedores crónicos. Ahora, en Perú, ¿qué es lo que sucede? Eh, la cirrosis es una de las 5 primeras causas de muerte en nuestro país y se asocia tanto al alcohol, a la hepatitis B y C principalmente. Pero hay que, como ya les mencioné, hay que tomar en cuenta que cada vez la población tiene mayor índice de obesidad y síndrome metabólico, por lo que también es una causa muy importante en el país. ¿Y cuál es el problema? Recordemos que, por ejemplo, en el caso del virus de la hepatitis B, esta requiere de una detección porque prácticamente es una enfermedad silente, no presenta síntomas. Y lo malo es que y esto se le suma, ¿no? La falta de acceso al diagnóstico temprano finalmente afecta al tratamiento, ¿no? A la intervención. Por lo que estas enfermedades suelen progresar a cuadros pues crónicos que hacen que la enfermedad cada vez sea más, crezca más y tenga más síntomas e incluso pueda progresar, ¿no? A cáncer. Ok, ¿hasta ahí alguna duda, chicos? Vamos para pasar a la fisiopatología. ¿Todo bien? Ok. Ahora, vamos a hablar ya un poco más acerca de lo que es la esteatosis hepática. Nosotros debemos saber primero que esta se va a asociar sí o sí a la resistencia a la insulina. ¿De qué forma? Uno, por la diabetes mellitus tipo 2, por las dislipidemias, la obesidad, en general, síndrome metabólico.
¿Y qué es lo que va a hacer esto, no? ¿Qué es lo que va a hacer esta resistencia a la insulina? Uno, nosotros debemos saber que la insulina es una hormona que actúa a distintos niveles, a nivel del hígado, a nivel del tejido adiposo, a nivel muscular. Y lo que va a hacer en este caso, el tejido adiposo, lo que realmente debería hacer la insulina es evitar que haya la lipólisis, ¿no? Que se degrade el triglicérido y a ácidos grasos libres, ¿no? Evitar que eso pase. Y que, o sea, lo que hace la insulina es favorecer este almacenamiento, ¿no? En forma de triglicéridos. Pero como hay una resistencia a la insulina, es decir, por decirlo así, el tejido adiposo no obedece a la insulina, sí va a haber un proceso de lipólisis que va a estar a cargo de lo que es la lipasa dependiente de hormona, que en este caso lo que va a hacer es favorecer la lipólisis y vamos a tener mayores ácidos grasos libres, lo que va a viajar por la circulación y finalmente va a terminar en nuestro hígado, ¿no? Lo mismo sucede con el músculo esquelético. Recordemos que también hay una resistencia a la insulina. ¿Y qué es lo que va a pasar? Estos ácidos grasos libres van a esterificarse en forma de triglicéridos y van a favorecer su almacenamiento en el hígado, lo que finalmente se le denomina, ¿no?, la esteatosis. O sea, hay un predominio de lo que es estos triglicéridos, ¿no?, esta forma de almacenamiento. Ahora, también hay algo muy importante que nosotros sabemos que en el caso de los ácidos grasos libres tienen que sufrir un proceso llamado beta-oxidación para que nosotros podamos pues obtener energía a partir de estos ácidos grasos, ¿no? Incluso de cadenas largas de lípidos. Pero en este caso, ¿qué es lo que sucede? Uno es de que los ácidos grasos de cadena larga, para que puedan ser oxidados, deben atravesar la membrana mitocondrial, ¿no? Ustedes saben que primero se encuentra en el citoplasma y ya luego pues viaja a la mitocondria. Y para que se realice este proceso existe una enzima, ¿no? Lo que es la carnitina palmitoil transferasa 1. O bueno, simplemente esto es un poquito para explicar qué es lo que sucede, ¿no? ¿Por qué no se realiza bien este proceso de obtención de energía? Y pues, ¿qué sucede? Que en el caso de, por ejemplo, la estetosis hepática alcohólica, nosotros tenemos una hiperactividad de lo que es la acetil-CoA carboxilasa, que va a favorecer la conversión de acetil-CoA en malonil-CoA. Y justamente esta malonil-CoA evita que haya o sea, inhibe a la carnitina, es decir, que no permite el paso de lo que es estas cadenas de ácidos grasos hacia la mitocondria para poder hacer el proceso de beta-oxidación y obtener ATP. De modo que, en palabras simples, ¿qué es lo que sucede? El alcohol hace que haya un exceso de malonil-CoA. Este malonil-CoA tiene unas distintas reacciones que finalmente van a hacer que se inhiba este transportador, ¿no?, de ácidos grasos hacia la mitocondria, ¿no? De modo que pues no ingresa y no se puede hacer este proceso de obtención de energía y por ende los ácidos grasos libres se van a seguir acumulando a nivel citoplasmático. Ahora, en caso de que esto sí pasara, que sí se, por ejemplo, ingresara a la mitocondria un poquito de estos ácidos grasos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, esta sobrecarga de ácidos grasos saturados van a dañar a la mitocondria y pues a las enzimas, ¿no?, que forman parte de este proceso de betoxidación. ¿Qué es lo que va a hacer? Uno es inhibir esta betoxidación al alterar la actividad del 3-hidroxiacil CoA deshidrogenasa. Pero ¿qué es lo que sucede? El hecho que se estén acumulando estos ácidos grasos va a generar que se acumulen también especies reactivas de oxígeno, que van a contribuir a la peroxidación lipídica. Y finalmente, ¿qué es lo que va a causar? Más daño. O sea, el simple hecho que existan los ácidos grasos libres y si se empiecen a acumular, va a generar que se acumulen a su vez especies reactivas de oxígeno. Y esto va a dañar a la mitocondria. De modo que no se va a realizar lo que es la betoxidación. Y a su vez va a contribuir a otro proceso, que es la peroxidación lipídica. Que básicamente esto significa que estos ácidos grasos que están a nivel de las membranas celulares van a ser dañadas por las especies reactivas de oxígeno, es decir, por estos mediadores de la inflamación, que pues prácticamente va a hacer que estos ácidos grasos se dañen, ¿no? ¿Y qué es lo que va a generar a fin de cuentas? Nosotros vamos a tener que esta peroxidación genere productos que finalmente no van a poder ser degradados.
como por ejemplo las ceramidas. Las ceramidas. Y pues esto, como no se puede degradar, lo que va a generar es que se active vías, ¿no? Para que puedan contrarrestar esto, ¿no? Y que se liberen citocinas inflamatorias. O sea, a fin de cuentas, la peroxidación implica inflamación, ¿no? Porque hay una liberación de citocinas inflamatorias como el TNF-alfa, como la interleucina 6, y esto va a contribuir a la esteatosis hepática, ¿no? Y ahora, aquí esto podría significar un estímulo para que progrese hacia la cirrosis. Ahora vamos a ver lo que sucede netamente en la cirrosis, pero acá quiero dejar algo en claro. En este caso podemos ver un cuadrito donde hay prácticamente lo que es la progresión, ¿no? De un hígado sano, un hígado, en este caso nos está diciendo una estetosis hepática no alcohólica, y mire cómo va progresando hacia pues una esteatitis en este caso, porque lo que está sucediendo es que hay un acúmulo de estas grasas, estos lípidos, tanto en forma de triglicéridos como de ácidos grasos libres, que va a generar que se encadene un proceso inflamatorio por justamente estas citocinas inflamatorias como la interleucina 6 y el TNF-alfa, que van a condicionar inflamación crónica, ¿ok? Y hasta un cierto punto no pasa nada. Lo que va a suceder es que va a empezar a progresar esa esteatitis y va a haber un proceso de fibrosis. Pero una vez que este porcentaje de fibrosis ya sea prácticamente el de todo el hígado, ya progresa al cuadro de cirrosis, porque prácticamente todo el hígado se ha cicatrizado y ya no tenemos hígado que esté libre o esté disponible para poder realizar procesos metabólicos, ¿no? Y acá explicamos un poquito mejor. Nosotros tenemos nuestro hígado normal, ¿no? Acá tenemos a nuestros hepatocitos, nuestros canalículos biliares, en este caso el espacio de Dice o perisinoidal, y acá tenemos nuestro endotelio fenestrado, y en este caso tenemos a nuestra célula estrellada quiesciente, ¿no? O inactiva, más en una forma más sencilla. Esta célula estrellada lo que va a hacer de forma inactiva es producir lo que es la vitamina E. Pero en el caso de que se desencadene una injuria a nivel del hígado, una lesión a nivel del hígado, por ejemplo, en el caso de la esteatosis hepática, que justamente por este proceso de peroxidación se van a generar interleucinas inflamatorias que van a pues estar de forma prolongada, va a generar un daño a nivel del hígado. Y esto va a hacer que se activen prácticamente lo que son nuestras células estrelladas. Y ahora, en lugar de estar en forma quiesciente, en forma inactiva, van a cumplir la función de un miofibroblasto, porque va a empezar a producir lo que es la matriz extracelular, ¿no? Vamos a ver aquí haces de colágeno que finalmente van a ocupar ese espacio y también van a ocupar las fenestraciones de nuestro endotelio. Por ende, ¿qué es lo que va a condicionar? Que no hay un intercambio desde el sinusoide hacia los hepatocitos y desde los hepatocitos hacia los sinusoides, porque recordemos que dentro de los hepatocitos suceden distintas vías metabólicas, ¿no? Y a su vez, por ejemplo, los sinusoides no van a poder enviarle las toxinas hacia los hepatocitos y pues los hepatocitos no van a poder realizar el proceso de detoxificación. Y así, múltiples procesos metabólicos. Esto es en forma sencilla toda la patogenia de la cirrosis hepática. Es bastante pues sencillo, pero ahora vamos a explicar un poco más acerca de los mediadores que van a participar, ¿no? Dentro de este proceso. Pueden ver, a ver, vamos a tratar de mandar. ¿Hasta ahí todo bien, chicos? Ya. Como les mencionaba, nosotros tenemos distintos estímulos. Podría ser el mismo alcoholismo, el consumo crónico de alcohol, esta esteatosis hepática que derivaría de pues, condiciones de factores de riesgo, ¿no? Como vendría a ser la obesidad, el síndrome metabólico, la diabetes mellitus tipo 2, que finalmente lo que van a hacer es desencadenar inflamación, ¿ok? Y esta inflamación van a ser estímulos, van a ser en sí estrés oxidativo, ¿no? Porque estrés oxidativo mitocondrial. Y lo que vamos a ver es que principalmente se van a desencadenar ciertos estímulos, ¿no? Que van a activar a las células estrelladas hepáticas. Y por ejemplo, ¿qué es lo que sucede inicialmente?
nosotros tenemos primero que estas células, por ejemplo, estas células estrelladas van a empezar a proliferar. Factores como el factor de crecimiento derivado de plaquetas va a hacer que se estimule esta proliferación. A su vez, esta también va a tener otro rol, por ejemplo, la proteína quimioatrayente de monocitos, ¿no? Para que nosotros tengamos macrófagos, aparte de las células de Kupffer, como podemos ver acá. Van a ser quimioatrayentes de monocitos y van a traer pues células inflamatorias o de la inmunidad innata hacia el sitio de la lesión. Inicialmente, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a ver que estas células no solo van a empezar a producir esta matriz extracelular, sino que también van a favorecer la vasoconstricción de estos sinusoides. ¿Cómo? Uno es que hay una producción de factores como la endotelina, que van a inducir a la contractibilidad de estas células, estas mismas células estrelladas, que favorezcan que se disminuya el diámetro de lo que es el lumen de nuestro capilar sinusoidal, ¿no? O sea, cada vez van a estar obstruidas lo que son las fenestraciones, ¿no? Por esta matriz extracelular. Y a su vez, la endotelina va a hacer que haya una constricción. O sea, cada vez esta luz de los sinusoides va a estar menos disponible para el intercambio con los hepatocitos, y a su vez la reducción de este lumen significa que hay una menor perfusión hacia lo que es, en sí el hígado, ¿no? Hacia los hepatocitos. Y también vamos a ver que pues hay un aumento de la presión a nivel de estos capilares, que también va a crecer en medida que también va a llegar hacia lo que es la vena porta, generando justamente lo que es la hipertensión portal. Pero ahí nos vamos a detener en esa parte para que tengo otro grafiquito que les voy a explicar mejor. Pero hasta ahí que se queden con la idea de que cada vez hay una mayor presión a nivel de estos sinusoides, ¿no? Que va a llegar hasta el nivel de la vena porta, ¿no? Que es por donde va a ingresar esta sangre llena de nutrientes, ¿no? Que proviene de ese intestino, por ejemplo. Ahora, ¿qué más vamos a ver? La fibrogénesis. En este caso, como ya les había mencionado, el principal mediador va a ser el factor transformante beta, que va a contribuir va a estimular a lo que son estas células estrelladas, que básicamente van a cumplir el rol de unos miofibroblastos, van a producir colágenos, por ejemplo, del tipo 1 y 3, que van a básicamente ser los principales componentes para desarrollar esta fibrosis, ¿no? A su vez, también vamos a ver que hay una remodelación, ¿no?, de la matriz extracelular. Para eso tenemos a las metaloproteinasas, que van a remodelar la matriz extracelular. Y a su vez, como ya les había mencionado, nosotros cómo sabemos que estas células ya se han activado. Por ejemplo, un marcador de laboratorio es que estas células ya no tengan retinoides, ¿no? Es decir, la vitamina A. Y con eso ya se puede, es decir, que ya no tengan este contenido de vitamina A, que básicamente indicaría que ya están activas, ¿no? Y que ya no están desencadenando esta función de síntesis, ¿no?, de retinoides, sino de un miofibroblasto. Ahora, básicamente eso es todo. O sea, en este caso, la célula estrellada cumple una función muy importante, ¿no?, para que se perpetúe, ¿no?, esta inflamación crónica. Uno prolifera más, genera más células estrelladas, genera la contracción a nivel de lo que es el capilar sinusoidal, produce más matriz extracelular, degrada para pues remodelar la matriz extracelular, genera componentes quimioatrayentes, a su vez también pierde este retinoide, ¿no?, esta vitamina A, también produce la quimiotaxis de glóbulos blancos, ¿no? Y aquí es algo muy importante, que podemos ver que o bien esto se va a resolver, o si no, pues se va a perpetuar este cuadro, ¿no? Esto es muy importante, chicos. Con esto ya pueden recordar prácticamente toda la patogenia. Y ahora sí vamos a ver cómo es el mecanismo, ¿no?, por el que se encadenaría la práctica. Ahora, chicos, ¿hasta ahí alguna duda? Ok, gracias.
Ahora, hablemos un poco acerca de lo que es ya la hipertensión portal, porque básicamente la hipertensión portal es la que se va a manifestar a nivel clínico. La cirrosis, como ya les había mencionado, por acción de las células estrelladas, va a desencadenar que estas pues reduzcan el diámetro del capilar sinusoidal de distintas formas. Uno, tapando estas fenestraciones que posee el endotelio para evitar el intercambio. Otro es que favorece la contracción de los sinusoides, ¿verdad? Y finalmente, este aumento de presión a nivel intraluminal va a llegar hacia va a retroceder hacia lo que es la vena porta, como lo vamos a ver aquí, por ejemplo. Nosotros sabemos que esta luz del sinusoide va a venir a partir de esta vena portal, ¿ok? De modo que la hipertensión portal es justamente por esta reducción, ¿no? de la luz. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Como hay una hipertensión portal, la sangre que está tratando de llegar hacia el hígado va a tener que tomar rutas alternas. Y es decir, va a ser la formación de lo que es la circulación colateral. Pero también va a tener que buscar rutas por donde la sangre va a tener que, pues, al fin de cuentas, hacer una especie de éstasis, ¿no? Va a tener que mantenerse almacenada ahí. Y como respuesta, lo que va a hacer, por ejemplo, tanto los vasos mesentéricos, como la vena mesentérica superior y la vena esplénica, va a tener que hacerse más permeable, es decir, va a tener que hacer una vasodilatación. Y esto quiere decir que va a favorecer la translocación bacteriana, va a haber una disbiosis. ¿Por qué? Porque las bacterias que estaban en el intestino van a ingresar hacia la circulación sistémica, bueno, a la circulación portal, a través del aumento de la permeabilidad de, por ejemplo, la vena mesentérica superior. Y esto va a favorecer que vaya hacia la circulación sistémica y tengamos tanto bacterias como patrones asociados a antígenos, ¿no? A nivel de la circulación. Esto va a activar a lo que es la inmunidad innata, lo que va a generar, uno, lo que son las especies reactivas, las citocinas proinflamatorias, y producto de esta reacción o esta respuesta inmune se van a producir tanto los ROS como las especies reactivas de oxígeno como las especies reactivas de nitrógeno. Ahora, nosotros sabemos que en este proceso inmune también va a haber una disfunción endotelial que a su vez va a favorecer, por ejemplo, como producto del óxido nítrico, va a haber una vasodilatación arterial sistémica. ¿Qué quiere decir? Que por esta respuesta, por esta translocación bacteriana y su respuesta, va a haber una vasodilatación a nivel de los vasos grandes. Y esto va a generar hipotensión arterial. ¿Qué quiere decir esto? Que el volumen que nosotros teníamos a nivel de nuestra sangre pues no va a ser suficiente para suministrarse porque los vasos están pues dilatados. Esto quiere decir que disminuye la volemia o el volumen sanguíneo efectivo. De modo que esto va a ser sensado por nuestros diversos vasoconstrictores. Por ejemplo, recordemos que cuando hay hipovolemia, nuestro cuerpo lo que hace es redistribuir este flujo sanguíneo hacia los órganos que requieren principal perfusión, como podría serlo el cerebro y el corazón. Y, por ejemplo, limitaría lo que es la perfusión renal. Y el mismo riñón va a censar esta disminución de su perfusión y lo va a interpretar como que no está haciendo, o sea, como él lo entiende, como una disminución de la tasa de filtración glomerular. De modo que se activa lo que es ante esta hipovolemia, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que finalmente va a generar lo que es la retención de sodio y por lo tanto también de agua. También el sistema nervioso simpático, ¿qué es lo que va a generar? Por acción del alfa-1 vamos a ver que trata de compensar haciendo vasoconstricción de pues nuestras arterias, ¿no? Obviamente en algún momento esto se va a descompensar y no va a ser suficiente. Y también vamos a tener acción de la ADH, ¿no? Que es la reabsorción a nivel de los túbulos colectores, ¿no? De agua. Pero finalmente, ¿qué es lo que va a generar esto? Uno es que nosotros vamos a tener retención de agua, pero recordemos que en la cirrosis nosotros tenemos poco tejido funcional, de modo que no vamos a encontrar los niveles adecuados de, por ejemplo, de la producción que realiza el hígado, por ejemplo, de proteínas. ¿Y cuál es la proteína más importante a nivel de los vasos? En este caso sería la albúmina, ¿verdad? De modo que no hay una buena síntesis de albúmina, hay una hipoalbuminemia.
Y tanto la retención de agua como la hipoalbuminemia va a favorecer que, uno, aumente la presión hidrostática y dos, que disminuya la presión oncótica. Todo esto favorece a un edema, ¿no? Pero recordemos que el edema, cuando se sitúa en cavidades, que en este caso es la cavidad peritoneal, se le denomina ascitis, ¿ok? Esto justamente es por podría ser un trasudado de un aumento de la presión hidrostática porque tenemos mayor volumen sanguíneo y una disminución de proteínas en la sangre, interpretado en forma de una disminución de la presión oncótica. A su vez, recordemos que como hay un suministro deficiente de sangre a nivel del riñón, se va a generar lo que podría ser una lesión renal aguda, ¿no? Como lo podemos ver aquí. Ahora, otro punto importante para ver esta patogenia es ver que debido a que hay una reacción inmune, nosotros requerimos de más energía, ¿no? De mayor suministro sanguíneo, de una mayor perfusión, por lo que aumenta también lo que es la frecuencia cardíaca, ¿no? Como un intento de bombear más sangre. Pero a su vez, eso también busca compensar esta vasodilatación sistémica. De modo que el corazón hace un sobreesfuerzo por aumentar el gasto cardíaco, ¿no? Para incrementar este suministro sanguíneo. Obviamente esto va a compensar hasta un cierto punto y luego va a ser descompensado, generando una cardiomiopatía. ¿Por qué? Porque justamente recordemos que estos esfuerzos no van a ser suficientes para compensar esta respuesta ante esta reacción inflamatoria, ¿no? Ahora, otro daño también directo de la misma cirrosis es que como va a encontrarse hipofuncionante, va a generar pues la acumulación de ciertas toxinas, como en este caso vendría a ser el amonio, generando en lo que el caso sería otra complicación, vendría a ser la encefalopatía hepática, ¿no? Y bueno, chicos, eso sería todo en relación a la hipertensión portal. Ahora aquí vamos a ver un pequeño recuento de qué es lo que sucede, ¿no? En este caso, nosotros tenemos, es un resumen, ¿ok? Nosotros tenemos, pues, la mucosa intestinal. Nosotros recordemos que estos vasos a nivel intestinal van a estar más permeables, lo que favorece la absorción, ¿no? Pero también al aumentar su permeabilidad, también favorece el hecho de que la microbiota que se encuentra a nivel intestinal se trasloque, ¿no? Generando a que pues vaya hacia la circulación sistémica y aumente a nivel pues portal lo que son los patrones asociados a antígenos, como los lipopolisacáridos, las flagelinas, virus, bacterias, su ADN o ARN respectivo, o incluso los mismos hongos van a servir de antígenos, ¿no? Estos patrones asociados, esos patrones moleculares asociados a antígenos, que finalmente van a ser reconocidos por las células presentadoras de antígeno, ¿no? Que van a estar dentro en este caso tenemos nuestro hígado, y van a desencadenar una reacción, pues, inflamatoria, ¿no? Aquí también podemos ver que por la misma causa inicial, este daño se va a seguir perpetuando. Un mayor uso de alcohol, una infección viral o incluso un síndrome metabólico hace que se perpetúe este daño, ¿no? Y se generen los patrones moleculares asociados a daño, como por ejemplo ATP extracelular, ácido úrico, que también van a servir para desencadenar lo que es la respuesta inflamatoria a nivel del hígado. Nosotros vamos a ver que va a predominar, ¿se acuerdan que habíamos visto que las células estrelladas favorecían lo que es la quimiotaxis, o sea, la atracción de macrófagos? Pues los que van a prevalecer en este caso, en este cuadro inflamatorio, van a ser los M1, que son los monocitos o los macrófagos, bueno, como ya están en tejidos son macrófagos, ¿no? Proinflamatorios, ¿no? Y va a favorecer justamente esta inflamación, y que también van a participar, por ejemplo, los neutrófilos, que van a favorecer estas trampas extracelulares o este famoso proceso de netosis, que va a desencadenar más inflamación y por ende más fibrosis. También vamos a ver que en este caso, estos son nuestros macrófagos o nuestras células de Kupffer o incluso los mismos hepatocitos van a reconocer estos antígenos mediante estos receptores que van a ser, por ejemplo, los receptores tipo TOL,
1, 2, 4, 5, 6, que van a activar esta vía del NF-kappa beta para producir estas interleucinas proinflamatorias que finalmente van a favorecer todo este ciclo, ¿no? Que se repite y perpetúa la inflamación crónica y pues finalmente desarrolla lo que es la fibrosis, ¿verdad? Bueno, chicos, eso sería toda la patogenia. ¿Hasta ahí alguna duda, tal vez, chicos? Ok, vamos a seguir. Nosotros tenemos ahora, como yo les mencionaba, son los cambios morfológicos. Y la verdad es que aquí no hay mucho que memorizar o, bueno, que aprender, porque simplemente tenemos que acordarnos cómo es una cicatriz. Vamos a ver que en la cicatriz lo que rodea a, por ejemplo, la heridita, inicialmente es un tejido fibrótico, ¿no? Lo mismo sucede acá, un tejido cicatricial, ¿no? Acá vamos a ver que al centro va a predominar lo que es el tejido funcionante, un tejido normal, y va a estar rodeado por estos, estos tabiques que van a ser, pues, tejido fibroso o tabiques fibrosos que van a separar estos lóbulos hepáticos, ¿no? Se va a deformar la arquitectura normal de, pues, el hígado. Como podemos ver acá, hay una alteración difusa de la arquitectura hepática y se va a perder la relación, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver la vena central, pero vemos que ya no está distribuida como lo habíamos visto en la imagen inicial, ¿no? A ver, aquí. Ya no vemos esta distribución, ¿no? Bueno, esta es una imagen representativa, pero ahora está en forma de nódulos, ¿verdad? Vamos a verlo aquí, en forma de nódulos. Y también vamos a ver que, ya les había mencionado, hay una formación de tabiques fibrosos. Y justamente lo que está acá se les denomina nódulos de regeneración, lo que está dentro del tejido cicatricial. ¿Por qué? Porque básicamente es tejido que aún está vivo, simplemente que ha sido, pues, encapsulado, por decirlo así, por estos tabiques fibrosos. Ahora, hablemos un poco de la clínica. Nosotros vamos a saber pues que inicialmente la cirrosis no va a tener una clínica específica. Es más, incluso en un estado inicial el paciente pues podría estar asintomático y recién se podría dar cuenta cuando ya empiece a notar que, por ejemplo, tanto sus escleras como la mucosa, como su piel se empiezan a pigmentar de amarillo, ¿no? O sea, empieza a presentar ictericia. Y tal vez ahí recién se da cuenta que ha desencadenado la enfermedad. ¿Por qué? Porque está desencadenada de síntomas muy específicos, un malestar general, fatiga, astenia, anorexia, pérdida de peso. Estos dos últimos, bueno, en realidad todos estos se deben principalmente porque hay una demanda, una mayor demanda de metabolismo. Recordemos que como está habiendo una reacción pues inflamatoria, una reacción inmune, una respuesta inmune, esto requiere energía y por ende requiere de mayor catabolismo de, por ejemplo, de nuestro almacenamiento, ¿no? Por ejemplo, los glucógenos, los triglicéridos van a tener que, por ejemplo, empezar a catabolizarse, es decir, que del glucógeno vamos a tener glucosa, el famoso proceso de la glucogenólisis, ¿ok? Y también de los triglicéridos y de los ácidos grasos sobre lipólisis, ¿no? Para poder obtener esta energía, ¿no? Este ATP. Pero recordemos que esto no va a ser solo a nivel del hígado, sino que también va a ser a un nivel sistémico. La respuesta es a nivel sistémico. Hay un aumento de la permeabilidad de los vasos pues en todo nuestro cuerpo, porque justamente esta disbiosis ha migrado, ha traslocado a todo nuestro cuerpo. Y esto justamente genera una mayor demanda metabólica. Es por eso que, uno, hay una pérdida de peso notable. ¿Por qué? Porque estamos utilizando y consumiendo todas nuestras reservas de energía, ¿no? Como glucógeno y triglicéridos. E incluso utilizamos nuestros reservorios que no se utilizan para obtener energía, ¿no? Sino que están de forma intracelular. Por ejemplo, nuestras proteínas. Vamos a tener aminoácidos que se van a empezar a, pues, van a empezar a transformarse en lo que es glucosa. ¿A través de qué proceso? La gluconeogénesis, ¿verdad? A partir de las proteínas que, por ejemplo, conforman nuestros músculos, estas proteínas van a empezar a degradarse o van a empezar a sufrir lo que es la gluconeogénesis. Y por eso también hay una pérdida de peso, una anorexia, una fatiga, incluso debilidad muscular a nivel de las extremidades superiores e inferiores.
A nivel específico, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cuáles son los síntomas propios que sí podrían ayudarnos a distinguir lo que es la cirrosis? Uno es pues alteración de la síntesis de proteínas, vamos a tener menor tejido hepático, por ende vamos a tener menor síntesis de proteínas. Lo que uno produciría, lo que es la leuconiquia, es decir, que nuestras uñas se encuentran de una coloración blanquecina, que también podríamos pensar que sería anemia, ¿no? Bueno, ahí lo vamos a dejar en stand-by porque eso lo vamos a explicar más tardecito. Luego también tenemos lo que es la citis, ya les había mencionado, por la misma hipertensión portal, se desencadenan, ¿no?, diversos mecanismos como ya habíamos visto, ¿no? La disbiosis, que a fin de cuentas, ¿qué es lo que va a generar? Esta disbiosis aumenta la permeabilidad vascular, lo que favorece, uno, que se activen mecanismos que reaccionan a la hipovolemia, como el sistema renina-angiotensina-aldosterona, es decir, que favorece la reabsorción de sodio y agua, principalmente de sodio, pero bueno, para este tema lo que nos importa es que hay una mayor absorción de agua. Y a su vez, como tenemos menos síntesis de proteínas, como la albúmina, esto favorece al edema, ¿no? O a la citis en este caso. Los hematomas se podrían explicar por justamente una menor síntesis de factores de coagulación. Esto pues va a favorecer a estos moretones, e incluso podría haber un sangrado, que lo vamos a ver acá en las complicaciones, que pues sería muy importante, ¿no? En caso de que la persona, por ejemplo, se realice un corte, una herida, el sangrado sería excesivo y no pararía, ¿no? Ahora, alteraciones en la excreción biliar. En este caso podría ser la ictericia y el prurito. Recordemos que la bilis se produce a nivel del hígado, pero se almacena a nivel de la vesícula biliar. Y ahora, ¿cuál es en este caso lo que sucede? Uno es que como hay una hipertensión portal, también puede comprometer a lo que son los conductos biliares, y esto favorece a que pues no haya una adecuada, por decir, un vaciamiento adecuado de esta bilis, que finalmente recordemos que el componente que produce la ictericia va a ser la bilirrubina, ¿no? En este caso, esta bilirrubina va a aumentar esta pigmentación de color amarillo a nivel de la piel y también a nivel de mucosas y escleras, ¿ok? El prurito se explica por la acumulación de sales biliares a nivel de la sangre, no a nivel sérico. En este caso, por ejemplo, alteraciones en el metabolismo del nitrógeno, yo les había mencionado que el hígado favorecía lo que es el ciclo de la urea, ¿no? En este caso, la transformación de amonio a urea para que pueda pues ser eliminado, ser excretado. Pero ¿qué es lo que sucede acá? No se produce esta conversión, este ciclo, de modo que se acumula y genera, por ejemplo, lo que es la encefalopatía hepática. Ahora, en relación al metabolismo de los estrógenos, nosotros recordemos que también el mismo hígado se encarga de detoxificar pues ciertas sustancias que se encuentran a nivel sérico. Pero lo que sucede acá es que, por ejemplo, no degrada de forma adecuada lo que son los estrógenos. Y estos pues van a aumentar su concentración y van a generar distintos eventos, ¿no? Como el eritema palmar, nervus araña, incluso atrofia testicular o hipogonadismo, e incluso la ginecomastia, ¿no? Y finalmente las complicaciones. Cuando nosotros aquí hablamos de compensación, ya estamos hablando de la citis. Una vez que se desarrolla la citis, ya podemos ver, por ejemplo, este abdomen embalonado o en forma de, pues, de galón, que finalmente favorece diversos cuadros, como lo podría ser incluso una peritonitis, ¿no? Que sería un cuadro muchísimo más grave. Ahora, también tenemos la hemorragia varicosa, es lo que yo les mencionaba. Nosotros, como ya habíamos mencionado, la hipertensión portal, ¿qué es lo que genera? Que busque rutas colaterales, ¿no? En este caso, una circulación colateral. Y, por ejemplo, la sangre va a tomar otros rumbos. En el caso, por ejemplo, podría ser hacia la vena esplénica. Y esto generaría que pues esta vena empiece a aumentar el calibre, es decir, que hay una vasodilatación. Y finalmente, cuando el volumen supera pues la elasticidad de nuestra vena, pues prácticamente va a romperse y generar una hemorragia varicosa, ¿no? Y bueno, lo de la encefalopatía ya lo habíamos explicado. Ahora, en relación a la hipertensión portal, otra vez nuevamente la citis, la esplenomegalia, que justamente es por la misma hipertensión portal, por estas mismas rutas colaterales, y las varices esofágicas y gástricas, que justamente estas son las que pueden pues
hacer hemorragia, ¿no? Al romperse. Y a nivel de lo que es una insuficiencia hepática, una coagulopatía por una deficiencia de factores de coagulación, encefalopatía por una falta de desintoxicación de lo que es el amonio, el síndrome hepatorrenal, que justamente es lo que les mencionaba, que se podría condicionar lo que es una injuria renal aguda, que podría progresar incluso en enfermedad renal. La hipertensión portopulmonar, incluso que podría evolucionar a un carcinoma hepatocelular, ¿no? Y bueno, chicos, eso sería todo. ¿Alguna pregunta? Bueno, chicos, vamos a pasar al quiz, ¿ok? A ver. A ver, chicos, les voy a pasar el link por el... A ver. ¿Pueden ver la pantalla? Vamos a ver. Acá está el código. Repaso también. A ver. A ver, chicos, nos vamos uniendo al quiz. Ahí les puse el enlace en el chat. Muy bien, Demeter. Bueno, vamos a hacer una pequeña revisión, ¿ok? De las preguntitas. En este caso no sé cómo presentarlo. Uy, se salió. Un segundito.
Ay, no sé qué es. A ver, un momento. No sé. No sé. A ver. Ya. Bueno, en este caso nos dicen en cuanto a la patogenia de la falla hepática, la principal neurotoxina es, acuérdense, ¿cuál es el principal? La neurotoxina que se encarga de desencadenar la patogenia de lo que es la encefalopatía hepática. En este caso sería la acumulación del amonio, ¿no? Un aumento en su concentración por esta falta de conversión en urea, ¿no? Este ciclo de la urea no se da correctamente por no tener, un tejido hepático funcional. Ahora, ¿qué es la cirrosis hepática? Bueno, bastante sencillo, chicos. Ustedes ya creo que lo saben. Es la enfermedad que se caracteriza por un proceso difuso de fibrosis y una formación de una estructura nodular anormal que se asocia a falla hepática. ¿Por qué? Porque no hay, casi todo el tejido del hígado es pues una cicatriz. ¿Ok? ¿Cuál es la etiología más frecuente? Bueno, yo les dije que era la cetosis, pero en este caso, como no está la clave, ¿cuál podría ser? La enfermedad de Wilson no, es una causa infrecuente, igual que la hematocromatosis y la cirrosis biliar primaria también. Principalmente sería el alcoholismo. Ahora, la hepatitis A se puede contagiar por no lavarse las manos después de haber ido al baño, es correcto. Estar en contacto con una persona contaminada con el virus de la hepatitis B, correcto. Ingesta de mariscos, también correcto. Un inadecuado lavado o desinfección de estos mariscos, o sea, que se podría asociar a un agua contaminada, por ejemplo, ¿no? En este caso, la respuesta es todas las anteriores. Ahora, con la hepatitis B, en este caso se contagia por transmisión de fluidos corporales, correcto, por compartir agujas y jeringas, correcto, probablemente personas que utilizan drogas endovenosas, transmisión vertical de madre a hijo, correcto, de modo que estas serían todas las anteriores. Bueno, chicos, fue un gusto. Muchas gracias por estar en la clase del día de hoy. Cualquier duda, pues nos vemos en la próxima clase y me la pueden realizar, ¿ok? Bye, chicos. Gracias.